hablado mucho de transporte hoy día, hemos tenido problemas con el transporte público, pero estamos tratando de que las personas se bajen del automóvil, se suban al transporte público, pero también se bajen del transporte público y anden, por ejemplo, en bicicleta, en scooter, para poder descongestionar nuestras calles, pero además también mejorar la calidad del aire también de algunas de ellas. Y la calidad de vida de cada una de las personas que deciden utilizar los medios alternativos de transporte. ¿Por qué es importante tener mejores ciclovías aquí en la región del Biobío? Esa es la pregunta que nos plantean desde CEDEUS a través de un seminario que se va a realizar. Queremos conversar con Rodrigo Mora, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, también investigador de CEDEUS y que está a cargo precisamente de respondernos a esta pregunta en Concepción. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, todo bien aquí en Conce, yo de Santiago, pero... Bueno, usted viene de la selva, de allá de Santiago, pero aquí estamos muy cerca también de aquello. Sí. Y claro, ustedes vivieron esta relación no virtuosa, polémica, entre los automovilistas que un día para otro se encontraron con calles que antes se ocupaban para estacionarse o para andar y que aparecieron las ciclovías, sintieron que le fueron quitando espacio. Nosotros acá también tuvimos algunas problemáticas, sí, pero se están invirtiendo muchísimo hoy día a nivel nacional en las ciclovías. ¿Por qué es tan importante tener ciclovías en Chile y particularmente acá en la región? A ver, yo creo que ustedes están haciendo un tremendo trabajo porque están haciendo el plan de concepción de ciclovías súper bueno. ¿Por qué es importante? Básicamente por varias cosas, pero la primera es porque ayuda a que las ciudades funcionen mejor, descongestiona, ayuda a la calidad de vida de las personas porque andan un poco más relajadas, permite además que de alguna forma las ciudades sean más vitales porque en general cuando la gente se mueve en bicicleta o en scooter hace más paradas también y las ciudades son un poco más amables en general. Entonces tiene una serie de implicancias, tiene implicancias individuales para la salud de las personas, implicancias urbanas para el funcionamiento de las ciudades y implicancias además ambientales porque ayuda a descongestionar y en el fondo en general la bicicleta es un sistema que en el fondo que no emite. Pero no solo la bicicleta, yo diría que es la movilidad activa, o sea, es importante que existan ciclovías, por supuesto, pero también es igual de importante que la gente camine. Sí. Entonces, uno tiene que ver esto como una especie o sea, yo abogo porque en realidad la gente se baje el auto, tome un bus, camine, pueda, porque además caminar hace bien, es el ejercicio más democrático de todo. Entonces yo diría que hay que verlo en ese panorama, una ciudad para todas las personas, súper inclusiva. De todas maneras, ¿no? Y para todas, con todas las capacidades que también la persona tenga, exacto, ¿no? Quien no se pueda desplazar caminando lo puede hacer si necesita su silla de ruedas u otro, exacto, dispositivo, una persona con discapacidad visual que también lo puede hacer, con una persona sorda, o sea, hay que buscar las maneras de que todos los habitantes de una ciudad, en este caso Concepción, podamos habitar y vivir realmente en nuestra ciudad. Y sobre todo con un precio de la benzina que por lo menos en Santiago está en 1.300 pesos el litro. Entonces, en realidad, si uno puede caminar o tomar la micro, la vida es mucho más agradable en general. Más amable. Ahora, Rodrigo, la pregunta que ustedes plantean es ¿por qué tener mejores ciclovías? Porque claro, la respuesta quizás a tener ¿por qué tener ciclovías? Bueno, las necesitamos para poder utilizar medios alternativos, pero ¿qué pasa con las que tenemos ahora? A ver, lo que pasa, yo creo que ¿por qué tener ciclovía es la primera pregunta? Tenemos que existen un déficit en general en los estándares de ciclovía. Yo no creo que sea el caso de Concepción tanto, porque las ciclovías que yo he visto en el centro son bastante buenas. Me he paseado por otras partes también, pero por ejemplo en Santiago lo que sucede es que como en general son 34 comunas y cada comuna administra su propio presupuesto, entonces el plan de ciclovía no necesariamente es continuo, o sea, las ciclovías desaparecen de una comuna a otra o se cambian de lado o literalmente están 2 cuadras más allá, sino que incluso si eventualmente continúan, muchas veces lo hacen con distintos estándares. Entonces, a diferencia de ustedes que son menos comunas, nosotros tenemos el problema de que la continuidad de ciclovial, cuando existe, además muchas veces cambia de estándares. Entonces, nosotros necesitamos ciertos grados de homogeneidad en la ciclovía para que la experiencia... Claro, como las calles de la ciudad en el fondo no necesariamente se achican o cambian, se hacen de tierra cuando uno pasa de una comuna a la otra, pero sí pasa con la ciclovía. ¿Ya? Entonces, es importante pensar que así como la experiencia de la persona que va en un bus o en un auto
uno esperaría que no cambie. ¿Por qué tendría que cambiar la de la persona que se mueve en scooter o en bicicleta, que Ahora, desaparece en la calle? Es interesante porque este paso, que ya lo dieron en otras partes del mundo, como en Europa, tuvo por cumplir, por moda, porque se estaba usando. Entonces empezaron a tirar nomás espacios sin una coordinación. Pero hoy día tenemos ese avance de que por lo menos ya están. Ahora hay que mejorar, como dice Camila, también el estándar, mejorarlas también. ¿Cuál es el desafío hoy? ¿Cuál es el otro pasito que hay que dar para mejorar esta ciclovía? A ver, de hecho la Ley de Convivencia Vial de 2018 fija estándares e incluso fija estándares mínimos para la construcción de ciclovías y en el fondo les da un plazo de 5 años, que ya se cumplió hace muy poco, a los municipios para actualizar las redes existentes. ¿Ya? Entonces dice, toda ciclovía que se vaya a construir de ahora en adelante, cuando se promulgó la ley, no me acuerdo creo que fue el 2019, en adelante tienen que cumplir con estos estándares. Sin embargo, todas las ciclovías que habían estado construidas hasta hace un minuto tenían que actualizarse a los nuevos estándares y dar un plazo de 5 años, que ya se cumplió. El gran problema en la Ley de Convivencia Vial es que primero no definía las multas en caso de que no se cumplieran con estos estándares y segundo no estaba aparejado con financiamiento para que en el fondo las municipalidades efectivamente pudiesen actualizar las ciclovías que no cumplían con los estándares nuevos. Por lo tanto, si yo no tengo una ley que en el fondo no necesariamente canaliza recursos para que en el fondo mejorar la infraestructura que está con subestándar, los municipios que no tienen plata tienen mucho más. ¿Y cuáles son esos estándares hoy? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos estándares hoy que deben cumplir las ciclovías? Dependen del grado si la ciclovía es bidireccional o unidireccional, básicamente, y tiene que ver, son varios estándares. Uno tiene que ver con el ancho mínimo, 1,40 y 2,80. Creo que es 2,50 en el caso de bidireccional el mínimo. La Ley de Convivencia Vial originalmente planteaba un estándar mínimo, uno deseable y uno máximo, que ahora se simplificó, y el nivel de segregación. Y la Ley de Convivencia Vial, además, en el fondo, de alguna forma, lo que hace es, porque no está definido en la ley, pero en el fondo, como hay un manual de ciclovía, de vialidad cicloinclusiva que define los cruces, que es donde se produce la mayor cantidad de conflictos, vale decir, de atropellos y de conflictos entre ciclistas y motorizados. Hay un manual de vialidad cicloinclusiva que se está actualizando que define cómo debiesen ser además estos cruces. Entonces, uno espera que no solo se actualicen también los anchos mínimos y el nivel de segregación, sino que además los cruces. Sí, hay un tema con el ancho de la ciclovía que vivimos también acá en la ciudad. Hay ciclovías que pasan por veredas, por ejemplo, aquí en el centro de Concepción, que de pronto igual en la práctica se genera una complicación muy grande porque no están correctamente delimitadas. Estoy pensando en la ciclovía que, por ejemplo, va hacia la Universidad de Concepción, la continuidad de lo que pasa con el Parque Ecuador, ¿verdad? Sí. Ahí no se entiende mucho, Prat también tiene esa situación. Hay otros puntos de Barros, por ejemplo, Barros más llegando hacia Inavillo. La que sigue de Prat también. Sí, también la que va por la línea del tren. Hay ciclovías que, claro, quizás cumplen con el ancho, pero están adentro, están encima de una vereda. Sí, bueno, eso es lo que estudiamos hace unos años. En general, las ciclovías antiguas, antes de la Ley de Convivencia Vial, se hacían todas en vereda. Lo que se buscaba, pero la concepción que se tenía era que en el fondo había que quitar, no había que hacer muchos olitas al transporte motorizado, a los autos, y en el fondo es mejor tirarle el problema a los peatones. Claro. A partir había un cambio de mentalidad, yo diría, a partir de la Ley de Convivencia Vial, en el sentido de que todas las comunas están ahora más activas, sobre todo quitando el espacio a los autos, que es lo que se hace en Europa. Básicamente es lo que se llama redistribuir el espacio vial. Exactamente. Se asume que en el fondo lo importante es que las personas se mueven, no importa cómo se mueven. Ahora, ¿cómo cambiar, Rodrigo, cómo recepciona esto la ciudadanía? Porque hasta el momento, como tú dices, y como muy bien lo graficaste, le tiramos el problema al peatón. O sea, el ciclista, la persona que utiliza un medio de transporte alternativo, lamentablemente todavía es visto como un problema, ¿no? Eres un problema para mí porque yo quiero andar en el auto. Eres un problema para mí porque llegas y te cruzas. Eres un problema para mí porque no estoy acostumbrado a compartir calle con una persona. Eso es bien impresionante porque, claro, el ciclista es su bici
y una persona. Y una persona. Entonces, que de pronto puede pasar entre medio y que también son malas prácticas. Acá hay un tema también de cultura vial, de cómo nos movemos siendo peatones, siendo ciclistas, siendo lo que seamos. Que también falta esa educación y uno lo echa de menos en los colegios, así como pasa en otras partes del mundo. Pero claro, tenemos esta noción de que la ciclovía es un dolor de cabeza. Oye, van a instalar una ciclovía aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos ese cambio cultural? Yo creo que hay varios caminos. Lo primero es que hay temas, uno podría decir normativos, que son bien importantes, que tienen que ver cuál es el rol de la calle. Nosotros todavía tenemos una normativa que es el cuerpo normativo más importante de este país, que en el fondo que regula cómo se construyen las ciudades, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la UGUC. La UGUC tiene una definición de cuál es la función final de la calle y lo define como función para, en el fondo, en la circulación de vehículos. Cuando uno ve las normativas internacionales, la calle es vista como un espacio público, se define en general. La normativa incluso de países como vecinos, como México, Colombia, etcétera, la calle no es vista como un espacio de circulación, primero, y para los vehículos. Esas son las dos cosas. Dice espacio de circulación para los vehículos. Nosotros tenemos una normativa como de los 60, muy desactualizada. Actualmente se ve la normativa como un espacio público. La calle es un espacio público que es para la circulación y la interacción de las personas. Entonces, en la práctica tenemos un descalce, porque nosotros estamos pensando en que el espacio calle básicamente tiene una función de moverse de un lado para otro y quienes se mueven son vehículos. Entonces, tenemos un problema normativo, y eso de alguna forma permea a cómo la gente reclama la calle, porque en el automóvil dicen, pues si la calle es para moverse, es para los autos. ¿Se entiende? Entonces, claro, ahí y hay una normativa que le dice, tiene razón. Exacto, entonces ahí tenemos un problema importante que además permea a los departamentos de tránsito en general de todas las municipalidades. Las personas en general de los departamentos de tránsito siguen la ley. Dicen, bueno, si esto es para moverse. Entonces, ¿eso significa qué? Significa que los cruces, por ejemplo, facilitan el giro de los vehículos y en general facilitan la contención de peatones a través de vallas. Porque en el fondo lo que buscan es regular, en el fondo hacer que el vehículo circule lo más ágilmente posible, y eso significa lo más peligrosamente posible. Sí, pues claro, de hecho la normativa de convivencia vial hoy día supuestamente debe multar a los ciclistas que no usan la ciclovía, y donde no hay ciclovía tienen que andar en la calle. Supuestamente los van a multar porque ocupan la vereda, pero muchas personas yo prefiero la multa que andar en una calle que no tenga ciclovía. No te pueden multar por andar por la vereda, fíjate. Porque en Santiago están multando no era por andar por la vereda, era por andar sin casco o sin luces, pero la multa no existe. Perfecto. La ley de convivencia vial admite que en situaciones que son además de juicio del ciclista, pueda andar por la vereda. O sea, no está en la ley, pero lo que sí te pueden multar por andar sin casco, claro, porque eso sí está normado, sí, por andar sin luces. Después, 30 minutos antes o 30 minutos después de la puesta, claro, la salida del sol o la puesta de sol. El punto es que en realidad tenemos ese problema normativo, y tenemos también un problema de que yo creo que hay que comunicar cuáles son los beneficios que produce la bicicleta, los beneficios de todo tipo, tanto individuales, ¿ya? Que en el fondo es bájese del auto, en el fondo sea más activo, yo creo que eso falta. Y también los beneficios que produce la bicicleta para aquellos que no se mueven en bicicleta. Porque en el fondo, cuando la persona dice, me están tomando una ciclovía y 20 ciclistas acá, la pregunta, bueno, y si no fueran ciclistas esas personas, serían 20 autos menos. O sea, en el fondo, la razón por la cual usted está llegando antes a su trabajo es porque hay gente que no está optando por el auto. Y no solo eso, o sea, la razón por la que la calle está más silenciosa, exacto, que hay menos olor a todos los químicos que salen de los vehículos, que tienes menos riesgo quizás de ser atropellado por alguien que llegó y pasó y no te vio. Bueno, los ciclistas también pueden atropellar, pero generalmente, por último, te ven un poquito más y andan más lentos. Y son mucho menos peligrosos. Y bueno, lo hemos conversado acá. Nosotros le entregamos ese mensaje a los automovilistas a respetar y agradecerle a las personas que andan en bicicleta o en scooter, porque es un auto menos para que ellos puedan avanzar. Pero esa convivencia vial hoy día no se está dando. Básicamente las calles son una selva, como decíamos al principio. Hay un nivel de agresividad importante en los automovilistas. Hoy día se suman los motociclistas también. Y como decía Camila, hay personas que, como en todo, lo ocupan de mala manera. Y ahí te pregunto, por esa convivencia vial, yo te decía fuera de micrófono, yo ocupo, saben, medios alternativos, ando en scooter, y fíjate que los automóviles en las esquinas están respetando más, pero las peatones no.
Los peatones se siguen cruzando en la ciclovía, se siguen parando en la ciclovía a esperar el cruzar, todavía se ven ese tipo de cosas y los automóviles sí de alguna manera están respetando. ¿Qué pasa con esta cultura, como dice Cami, de educar también desde el colegio? Mira, la verdad, a ver, esto nosotros, o sea, yo tengo un Fondesit que están personas de CDEUS acá, es un Fondesit que se llama Los Ciclos y su interacción con otros medios de transporte. En ese Fondesit, que es un proyecto de investigación de 3 años financiado por ANIR, por la Agencia Nacional de Investigación Científica, lo que hicimos varias actividades, entre otras cosas hicimos focus group con ciclistas, gente de scooter, autos y micreros, pero también hicimos encuestas online a peatones, hicimos encuestas online a ciclistas y presenciales a ciclistas y usuarios de scooter, encuestamos como alrededor de 600 personas y además hicimos un estudio observacional, 2 estudios observacionales, pero hemos analizado uno, donde filmamos 6 calles en Santiago, como más o menos 180 horas, a razón como 40 horas, no, 30 horas por calle más o menos. Y descubrimos, en el fondo, caracterizamos a los ciclistas y usuarios de ciclo moviéndose, ¿sí? Y en el fondo si cometían o no. Y efectivamente el tema de el tema de la interacción de los ciclos con otros medios de transporte es un tema que está cada vez más de moda o más candente en el debate urbano. Hasta hace, yo diría, unos 10 años, en general el ciclismo era estudiado a partir de los accidentes graves y muertos, digamos, y fallecidos. Pero desde hace como unos 10 años empezó a haber porque todas las ciudades empezaron a poner en marcha la ciclovía, entonces aumentaba mucho el número de ciclistas, pero también de usuarios de scooters, y empezó a acuñarse el término near misses, que son como casi choques, casi accidentes, ¿ya? Entonces, de hecho, en la edición del 2018 del organismo Transport Forum, que es como un organismo que básicamente estudia el transporte en todo el mundo, empieza a decir, tenemos que poner atención a los near misses, a estos problemas de que se te cruzan. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de estos near misses lo que explican es por qué la gente, que es lo que dice Aldred, que es una investigadora británica, por qué la gente en países donde hay poco ciclismo piensa que el ciclismo es peligroso, si no hay tanto ciclismo. Y es porque en realidad la gente o ha presenciado o ha vivido situaciones que lo asustan, que es como, se me cruza un peatón, o claro, me encerró un auto, esto que tú decías, esto decía que el auto gira, es lo que se llama, por ejemplo, es un near miss que se llama hook, que en inglés se le llaman hook, que es como un gancho, que en el fondo te hacen el gancho y te obligan a frenar. Perfecto. Y uno dice, sí. O lo que estamos conversando con Paulina acá, el otro es el adelantamiento muy cercano, que es el near miss más frecuente, sí, que es que le llaman overtaking, que en el fondo es cuando te adelantan bien cercano y uno, como que a uno le tiembla las manos Entonces, todas esas son situaciones que uno las ve o las experimenta y que generalmente, sobre todo en ciudades que tienen poco ciclismo y que tienen poca infraestructura de ciclismo, producen miedo. De hecho, mucho. Y sobre todo a mujeres, e impiden que las mujeres y las personas mayores en el fondo se suban a la bicicleta. Yo me privé de andar en bicicleta por muchos años después de una experiencia como la que tú estás comentando con una micro en el sector de Collao. En el sector de Collao no hay ciclovía, hasta el momento llega hasta la Plaza de los Dinosaurios, si no me equivoco, hasta la Plaza Acevedo, y hasta ahí llegamos. De ahí para adentro, tú verás cómo andas en bicicleta. Y quise andar por la calle pensando que iba a molestar más en la vereda, y aparte que esa vereda son antiguas, son así de altas, y para el que no es muy avesado y no sabe saltar así, como yo, muy complejo. Entonces, por la calle. Vamos andando por la calle y una micro pasó por al lado mío, pero te juro que la sentí. La sentí que me pasó por acá. Afortunadamente no pasó nada, yo con casco, por supuesto, con los elementos de seguridad, pero esa sensación de que casi me dio la impresión de que quería hacerme pasar ese susto. Exacto. Y hace que te bajes de la bici. Claro, y no anduve por mucho tiempo. Y ahora me atreví a volver a andar en bicicleta, pero solo en el Parque Ecuador, en la ciclovía, para allá y para acá. Pero se puede. Por eso es importante tener ciclovía, porque en el fondo, en general, por ejemplo, la prueba de ácido, que es en temas de ciclismo, la prueba de ácido de cuán ciclable es una ciudad, es el porcentaje de mujeres que andan en bicicleta. En ciudades, por ejemplo, en Dinamarca o en Holanda, las mujeres son más que los hombres, más del 50%.
En países, en Chile, las encuestas mostraban que más o menos las mujeres estaban entre el 30 y el 35% de los usuarios en bicicleta. Bajo. Bajo, pero es peor porque en las últimas cosas que hemos hecho en este estudio observacional que nosotros hicimos en un sector más o menos como seguro y bueno, con buena ciclovía, en Providencia, en Santiago, las mujeres representaban el 24% de los usuarios, de las personas que se movían en bicicleta y scooter, lo cual es, porque este es un estudio observacional, o sea, claro, lo que está es lo que hay. Y eso es bien bajo para lo que esperábamos. Rodrigo, queremos agradecerte, por supuesto, por estar acá, preguntarte por la actividad y sin duda me imagino que acá también se va a conversar con los espacios públicos a propósito de poder adaptar para que las personas puedan ir a comprar en la bicicleta, puedan bajarse y andar en ella, porque algunas empresas... ¿Dónde la dejo? Algunos negocios que son bastante pesados. Pero voy en bici, pero ¿dónde la dejo? Exactamente. Ese es el gran problema. Me imagino que todo esto es parte de las actividades que van a conversar. Vamos a hacer un circuito por ciclovías de Concepción y vamos a comentar los problemas que hay en el diseño urbano para que la gente se sienta segura y los problemas que la gente ha tenido en el fondo en estos near misses en Concepción. Ahí está la invitación entonces para viernes 19 de julio, es decir, hoy, ¿cierto? A partir de las 15 horas. 15 horas. 15 horas salen desde el arco de la Universidad de Concepción. Hay que ir con la bici, pues trae tu bici, esa es la idea para hacer el recorrido, ¿cierto? Inicia el recorrido a las 15 horas y luego hay un taller que se va a realizar en la Biblioteca Municipal a las 4 de la tarde. Concepción. En la Biblioteca Justo Municipal. ahí frente al Parque Ecuador, ¿cierto? Lugares Hay preciosos que ciclovía. vamos a poder recorrer. Lo esperamos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por estar acá. Mira, tremenda conversación que va a quedar también ahí en las redes sociales porque es importante mejorar obviamente nuestro transporte público, pero también las alternativas para poder descongestionar nuestras calles. Y a propósito de, bueno, ciclistas y que de pronto los automovilistas, ¿cierto? No son tan amables, hay algunos que se creen conductores de rally, pero no lo